Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Hoy es miércoles 10 de mayo de 2017 y hoy nos encontramos aquí en el estudio de Somos Aguas con don Dalmacio Negro. Buenos días, don Dalmacio. Buenos días, ¿qué tal todos? Y estamos también en conexión vía Skype con don Alberto Franceschi desde Miami. Buenos días, Alberto. Buenos días, Miguel, don Dalmacio y don Pedro Gallego. Buenos días. Y tenemos también a Pedro Gallego, que nos acompaña también conectado vía Skype desde las Islas Canarias. Buenos días, Pedro. Muy buenos días a todos y especialmente dar el gusto de ver y de oír a Alberto, que es la primera vez que nos vemos y nos escuchamos. Y a Dalmacio ya hemos tenido más de un programa juntos. Hola, Dalmacio. Hola. De acuerdo, bueno, pues si os parece vamos a comenzar hoy con ya aprovechando que tenemos hoy a don Alberto Franceschi para comentarnos sobre digamos, la actualidad candente, bueno, aunque no tenga por qué estar pegado tan al día a día, pero sí un poco la situación general en Venezuela, que es tan convulsa como sabemos y como estamos viendo todos estos días. Y bueno, pues simplemente cuando quiera don Alberto nos comunica o nos desarrolla un poco cuáles son los últimos acontecimientos que se están viviendo por allí, cómo está evolucionando, digamos, la situación y cualquier aspecto que pueda ser interesante de conocer en este momento. Pues Bien. Cuando quiera, adelante. Bien, amigos del movimiento por la República Constituyente o movimiento ciudadano hacia la República Ciudadana o a la República Constituyente. Ese es el lío con vuestras siglas. No hay manera de combinarlas bien, pero sabemos todos que se trata del movimiento inspirado por don Antonio García Trevijano. Ahí sí no hay equivocación posible y es una reciente vinculación que tenemos con todos ustedes y los excelentes materiales de don Antonio que nos han permitido comprender muchas cosas y que sobre todo en la situación venezolana es un potente sistema de ideas que nos permite entender a fondo qué es lo que ha pasado en Venezuela, porque la gente se atasca en la comprensión de una riqueza impresionante de hechos y de propuestas que sin embargo carecen el grueso de ella de un sistema para comprender los propios hechos. Esto que repite el amigo Antonio sobre que en realidad las nuevas grandes ideas nacen de los hechos y bien, ahora es que podemos comprender en Venezuela a plenitud algo que en la intuición hemos venido desarrollando como una tesis inflexible de que estábamos en manos de una constitución del chavismo a la cual se enfeudó toda la oposición de partidos del centro y de derecha, pero que todos servían, ahora entendemos que por interés de clientelas partidistas, todas eran del mismo régimen de la Constitución chavista. Y esa oposición que sale a la calle e incluso enfrenta la represión policial a nombre de la Constitución del 1999 de Chávez, bueno, están atascados en un terreno común que ahora el gobierno se les sale de ese encierro y proclama que va a otra constitución, porque alguna falla tuvo en su deterioro de 18 años esa constitución de Chávez, que era una constitución de Estado de partidos, y quieren evolucionar a una constitución de Estado de partido único. Y ahí sí es verdad que no da la flexibilidad de la constitución anterior. Y entonces cuando Capriles o los otros dirigentes dicen que defienden la Constitución,
en realidad están defendiendo es la constitución que les convino a los chavistas por 18 años para mantenerse en el poder incólume de una casta de parásitos del partido gobernante y de un reparto muy desproporcionado, pero reparto al fin, de todas y cada una de las clientelas partidistas. Y cuando ahora lanzan o se lanzan el gobierno a la aventura de que quiere otra constitución ahora, bien, rechaza esta oposición tradicional nuestra, rechaza esa oferta porque sencillamente el chavismo les enreda su discurso de la defensa de esta constitución chavista actual. Y entonces la dificultad de todo el movimiento radica en denunciar y desmantelar la línea de la oposición alcahuete a este régimen que a nombre de la defensa de la constitución de Estado de partidos de Chávez, de las clientelas de la constitución actual, pretende oponerse a la propuesta de Chávez o del chavismo de apropiarse de una nueva manera de regular la vida política del país por la vía de una constituyente que busca el partido único y la hegemonía total. Ahora, perdonen esta disquisición un poco etérea, pero es que es importante para entender los discursos de la oposición venezolana aferrada a que se cumpla la constitución anterior. Y resulta que la constitución anterior es una mugre presidencialista que anula completamente la separación de poderes, y la prueba es que cuando por fin la oposición obtuvo la mayoría de 2/3 de la Asamblea Nacional y que le permitía interferir en la vida de los otros poderes, pues el chavismo no les admite esa victoria, la de los 2/3, elimina, incluso deja sin representación los diputados de un estado con mucha población indígena, o sea, digamos, hasta derrumbó la mitología de que representaban ellos a los aborígenes, etcétera, y han sacado a los indígenas de la Asamblea Nacional para entonces impedir los 2/3, eso que le permitían a la oposición controlar. Resultado, el chavismo ya logró, digamos, acabar con los últimos recursos de representatividad y ha dejado a la oposición el expediente de poder ser ellos los representantes de la legitimidad, pero que no puede ejercerse a través, como cree la oposición, no puede ejercerse a través de los mecanismos de la constitución chavista. Y entonces es la calle, la movilización de calle, sobre todo de la juventud, que está denunciando al gobierno y a la oposición, digamos, del centro y el centro derecha y el populismo, el clientelismo más bien, pues, en la definición única, los denuncia como copartícipe de la estabilidad de un gobierno porque tienen la manía de querer nuevas elecciones y nuevas elecciones y nuevas elecciones. Y el chavismo dice, no se vale, ahora montamos es otra cosa. Y ahí estuvo la genialidad de don Antonio, que descubrió el mismo día que produjo Maduro la pateada al tablero, que, bueno, sencillamente le dice a Maduro, Maduro les dice a los opositores, no, ahora no se juega como antes, he montado un nuevo juego, ahora las elecciones son las que a mí me gustan, de una nueva constitución, de una nueva constituyente. En este enredo de constitución va, constitución viene, lo único concreto es que el Estado venezolano ha sido destruido, el territorio sobre el que funciona la República está desguazado, está descuadernado con toda clase de bandas criminales que controlan territorio, y la principal de esas bandas delincuentes es el propio alto mando militar, que es narcotraficante y de contrabando masivo de extracción hacia Colombia. El contrabando masivo, la escasez que ahora es producida por una dolarización subterránea de mercado negro, de la economía de aprovisionar, pues, pero a través de toda clase de marramuncias, de contactos militares o de burócratas, agiotistas,
que son los que manipulan el mercado de importación, han acabado con la industria, han acabado con la agricultura, la ganadería, han acabado con 2/3 de la economía, y lo que queda, ese Estado en pedazos, ese Estado estallando, sencillamente pretenden, uno, defendiendo la Constitución de Chávez del 99, que es esta oposición, y el gobierno mismo pretendiendo montar una nueva Constitución sobre la base de una bestial represión y de que tratan por todos los medios de impedir la sublevación callejera. Bueno, estamos en presencia, mis amigos, y aquí lo que la gente quizás no entiende todavía, al inicio de una revolución. En Venezuela ya no habrá soluciones ni dentro de la Constitución del 99, ni proponiéndonos una nueva Constitución otorgada el estado de clientela de partido único que aspira el chavismo. Todo está estallando, la vanguardia empieza a requerir de la expulsión de todo el régimen, las Fuerzas Armadas está colapsando, el gobierno fabricó toda clase de organismos paralelos, policías, un segmento importante de la Guardia Nacional, lo que es una Fuerza Armada importantísima, pero ha relegado la participación del resto de la Fuerza Armada para tratar de que no se le contamine el ambiente de negativa militar a participar en la represión directa. Por ahora es solo la Guardia, pero en los cuarteles que han ido aumentando las deserciones por miles y que habían mantenido, digamos, contenido a través de la manipulación de prebendas y de toda clase de represiones internas por parte del alto mando, todo eso se está enredando de tal manera que no les extrañe a ustedes una revolución de los claveles al estilo de la portuguesa, donde la gente que ya empieza a ir a la puerta de los cuarteles a reclamar que sus estudiantes están siendo juzgados por tribunales militares y empiezan a requerir, además del repudio que le han hecho al estamento militar, le reclaman su cobardía infinita para mantener el régimen del chavismo purulento, absolutamente purulento. Estamos en los albores, se percibe en el ambiente que estamos en los últimos días de este sistema de dominación absolutamente deshecho, absolutamente incontrolable e incontrolado, pero que sencillamente presagia un realineamiento profundo de fuerza originado en la voluntad de la población masiva de reventar el régimen e incluso su propia oposición legalista y constitucional, etcétera, que sencillamente se está yendo al demonio por la movilización masiva popular. Esto es un apretadísimo análisis, perdonen el atropello de argumentos, pero es que estamos en presencia de hechos absolutamente convulsivos. La sociedad venezolana está estallando y no estalla solamente el chavismo, estallan los 60 años de democracia de Estado de partidos, de la supuesta democracia representativa anterior, cuyos personeros se pasaron a ser minoritarios, subordinados y cómplices, y perdonen la expresión, cabrones del actual régimen chavista, y ahora están todos enredados en sostener una democracia, un sistema, de clientela que ya no da más. Está estallando y el país se ha dado cuenta, bueno, que el rey está desnudo, está en el medio de la plaza a mediodía, la gente ve toda la miseria del régimen político y sus conexiones con toda clase de delitos, de contrabando, de narcotráfico, de robos masivos. La casta roja, la casta de Podemos en Venezuela, es una casta de ladrones todos. Y tan conscientes son de que son ladrones que quieren una clientela de ladrones de otros países. Hemos subsidiado toda clase de vagabunderías en América Latina con la chequera de Chávez
el régimen de Chávez y ahora de Maduro, también se va a Europa de paseo a tratar entonces de incluso de contaminar la política española con el fenómeno del chavismo ahora desde América para España, para la península, la misma peste que conoció la República de Venezuela y que estamos ahora agonizando como sistema político. Bien, no sé, ¿les parece? Muy bien. Don Dalmacio, no sé si quería comentar alguna cosa. Sí, a mí me ha parecido interesantísimo porque ha estado describiendo lo mismo que en España. Las circunstancias son distintas, hay un mar por el medio, esto es Europa, tal, pero el problema también es la Constitución. Aquí ya no se habla de regenerarla, pero aquí hay un consenso entre todos los partidos. La diferencia es que quizá en Europa toda, porque lleva más tiempo, y en España la gente está mucho más infantilizada, domesticada, etcétera, y no sale a la calle porque, por lo que ha contado, ahí la gente joven, y a lo mejor no tan joven, no están domesticados como en España, sino que perciben, intuitivamente o no, lo que hay de lo que es el estado de partidos, que es un estado fingido, que es un partido único dividido, que es una dictadura pseudodemocrática. Lo mismo, yo diría que el parangón es parecido al de España, y además a mí me ha interesado mucho todo lo que dice, porque a lo mejor desde ahí se puede entender también mejor, quizá los de Podemos de alguna manera lo están transmitiendo, lo que ocurre aquí, aunque ellos son chavistas, claro, porque les pagan. Pero lo que ocurre aquí, y es que la historia de España, yo siempre he creído que la historia, vamos, no es mía la idea, la historia de América y la de España son inseparables. Eran inseparables y siguen siendo inseparables. En el sentido de que incluso yo me sospecho que muchas ideas chavistas, etcétera, igual que la teología de la liberación, por ejemplo, en la que se apoya a Chávez, pues apoyaba a Chávez y Maduro. Eso ha salido de España, fundamentalmente. Y eso, la verdad, con todo lo negativo que hay en medio, a mí me agrada. De que las historias sean paralelas, sigan siendo paralelas las de Hispanoamérica y las de España. Porque es verdad, la moderna y la contemporánea no son inteligibles la una sin la otra. Se suele decir, sí, la de América depende de España. No, pero es que la de España igual. Si lo miramos bien, es exactamente igual. Vamos, es paralela, ¿no? Hay distancias, diferencias, pero es lo mismo. Incluso las oligarquías, la falta de clase política sólida, etcétera, todo eso sigue siendo igual. Un Estado siempre deficitario, como Estado, que no es auténtico Estado, sino que más bien es un instrumento en manos de oligarquías. Es el mismo paralelo. Y yo querría hacerle una pregunta, porque ha mencionado el ejército. El ejército puede ser decisivo. Hay también un paralelo. Fíjese, porque es España, pero es también Europa. En Alemania, a la señora Merkel, que es una antigua comunista de la Alemania de la DDR, que Kohl, que la protegió y fue el que la ocupó, está arrepentido. Kohl lo hizo porque reunificadas las dos Alemanias, pues le parecía pues que sería bueno que un alemán o alemana del este pues pudiera llegar a ser la canciller, como ha ocurrido. Pero lo que está haciendo es destruyendo a Alemania, o intentar destruir a Alemania. Eso de que Alemania es el Islam, etcétera, eso suena una consigna que podría decirlo Chávez si le hubiera venido bien, o lo podría haber dicho Maduro también si le hubiera venido bien. Pero en este momento se le ha ocurrido, como ya está muy desprestigiada, empezar a acusar de nazis a todos los que no opinan como ella. Y está investigando al ejército, promoviendo en el ejército alemán
un malestar, porque está investigando a los militares alemanes que se dice que son nazis o pronazis así, y que probablemente lo que están es asqueados o aburridos o enfadados también. Bueno, yo es lo que quería decir para no... Y gracias gracias además por su exposición, que ha sido antológica. Muchas gracias, don Dalmacio. Un segundito, Pedro, un segundito. Sí, claro. Era para aclararles que tengo acá, no sé, 1.000, 2.000 personas conectadas en Periscope, y quería decirle que era don Dalmacio Negro, un gran intelectual de español que es también parte fundamental del movimiento ciudadano por una república constitucional, el MCRC, y bueno, están oyéndonos en España en directo y en Europa por las vías de los audios del MCRC, y entonces he querido vincularnos a todos los oyentes cotidianos de mi programa en las voces pues del movimiento en Europa. Y bueno, el apunte que ha hecho don Dalmacio es de gran interés, sobre todo en lo que concierne, aparte de la cuestión alemana, que podíamos ya enterarnos cómo es que él la ve, sobre algo que anoche, por eso le pedí a don Miguel que alguien del grupo siguiera. Me dice que ya hay gente siguiendo los programas que hago, porque anoche precisamente el cierre del programa, que para ustedes eran las 10, 11 de la noche, el programa que hice ayer concluía precisamente con el tema de que nuestro destino está ligado al destino de la hispanidad y de cómo no puede concebirse todo lo que hagamos en Venezuela sino como parte de esa vocación de entendernos como parte de toda la lucha de los hispanos y de la propia península ibérica para entender esta conexión impresionante en este mundo globalizado, que tenemos casi que la obligación de defender nuestro espacio civilizado hispánico del resto de las depredaciones de las otras propuestas de, digamos, de imperios o de tenernos como masa de maniobra. Pero no te preocupes, Pedro, ahora te toca a ti hablar. Pedro Gallego, desde Canarias. Dale, don Pedro. Bueno, saludos a todos nuestros oyentes de Venezuela que nos estarán oyendo a lo mejor por primera vez en este formato. Y yo quería decir, en alusión a lo que ha dicho, primero un apunte en una alusión a lo que ha dicho Dalmacio sobre la conciencia que puedan tomar al no estar, por así decir, domesticados como estamos en España o en Europa con el Estado partido, la conciencia que puedan tomar los venezolanos de rebelarse. El motivo, el detonante no es en sí mismo una conciencia, vamos a decir, intelectual, porque si por ejemplo nos vamos a Qatar, un catarí que vive en Doha, ya me contarán qué libertades tiene desde el punto de vista político, pero claro, tiene unas garantías al ser ciudadano catarí, que le dan una casa, le pagan estudios, tiene la vida resuelta solo por ser nacido en Qatar, que desde el punto de vista de la economía y del bienestar, pues no tiene una querencia a lo mejor en ese sentido, mientras que cuando en el caso de Venezuela, en el que hay problemas simplemente de abastecimiento de productos básicos, amigo mío, que eso ya es una propia cuestión ya hasta de supervivencia. Es decir, es que cómo se puede llegar un país rico a estos niveles de desabastecimiento en productos básicos por la corrupción ingente que existe. Eso por un lado. Por otro lado, quiero en honor a Alberto, que está hoy conmigo en concreto en este programa, y con Dalmacio, recordar a un paisano suyo que para mí es como si fuera... Si el cimiento de la ciencia política puede ser la obra de la política de Aristóteles, para conocer América Latina y la América española, su devenir en el tiempo, para mí es fundamental la obra de Carlos Rangel, Del buen salvaje al buen revolucionario. Sí. Es algo que deberían estudiarse en todos los colegios y más en Europa, para que tomaran conciencia estos Podemos y esta falsa izquierda y esta gentuza que vive desde la comodidad. Eso no van a leer nada, Pedro. Perdona, Dalmacio. Que eso no van a leer nada. Desde luego, pero yo lo digo para que por lo menos quede ahí.
Y quería recordar, antes de citar la Constitución, el preámbulo de la Constitución de Venezuela, porque es que esto debe saberlo la gente y debe tener conciencia de lo que era México, Lima y 10 o 20 a otras aglomeraciones urbanas hispanoamericanas eran ciudades ya antes que en Norteamérica, de tal manera que en México tuvo imprenta en 1548. Las universidades de México y Lima fueron fundadas en 1551. En 1576 había en Hispanoamérica 9 audiencias, 30 gobernaciones, 24 asientos oficiales, 3 casas de moneda, 24 obispados, 4 arzobispados, 360 monasterios, catedrales, edificios. Bueno, todo esto cuando Boston ni siquiera era un villorrio, o Nueva York. Yo podría... Cuando Boston... Dime, Dalmacio. No, que yo recordaría que von Humboldt en 1804, 1805, cuando estuvo en México, dijo que, está escrito por ahí, es que Norteamérica no tenía porvenir ninguno, que en cambio estaba deslumbrado por México, que México, que eso era un imperio, que era la civilización, etcétera. 1804, 1805. Luego ocurrió lo que ocurrió y han cambiado las cosas. Pero es así. Y ahora, primer artículo de la Constitución venezolana. República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Y voy a decir lo que escribió Simón Bolívar antes de morir. Simón Bolívar, el mayor héroe de América Latina, escribe en 1830, para que lo sepan nuestros amigos venezolanos. He mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. Primero, América Latina es ingobernable para nosotros. 2. El que sirve una revolución ara en el mar. No diría todavía 3. América Latina, ¿eh? Eso es una invención posterior. Hable con los franceses, yo lo he dicho para que se entienda, claro, porque él dijo América. América Latina se empieza... Él diría América Española o América o algo así, pero es un invento él dijo América. Para crear un complejo de inferioridad. Sí. Y luego dice, este país, referido a la Gran Colombia, luego fragmentada en Colombia y en Venezuela, como saben todos, y Ecuador, caerá infaliblemente en manos de multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. Y 5. Devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán en conquistarnos. O sea, es decir, él se da cuenta al final de su vida que ha destruido muchas de las cosas que ya estaban construidas, que eran la base, como dice la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz es a los españoles, el primer artículo, a los españoles de ambos hemisferios. Sí. Era una constitución incorporadora, como fue la doctrina del Imperio Español, un imperio que utiliza que perdón, usted ni siquiera incorporadora. Tú le sigues. Ni siquiera incorporadora. Respondía a la realidad. Claro, pero que no es la clase de imperio depredador como fue el prototipo del imperio inglés, sino era un imperio generador de incorporación. Ahí habría algo ahí habría que hablar ahí algo que es lo que motiva en parte la sublevación, la separación de América. Y es que los Borbones trajeron un modelo de Estado, que es el francés, que en España no existía, y que desde el punto de vista francés el Estado era una unidad cerrada, que es lo que es el Estado, y luego lo demás son colonias. Y eso empezaron a cambiar la administración, los Borbones, la administración de América Española, y poniendo intendentes, etcétera. Había autogobierno prácticamente, con los virreyes y eso, pero había autogobierno. Claro, empezaron de hecho, a intervenir. La revolución en 1690 y tantos en México
muerte al virrey, viva el rey de España. Claro. O sea, las revoluciones eran contra los virreinatos que se habían erigido en estados independientes al margen del imperio, funcionando y al margen del imperio y haciendo esos abusos que tanto se ha negrolegendarios, que se han exponenciado se han elevado a la máxima potencia, sobre todo por los ingleses y los holandeses. Pero bueno, lo que quería sintetizar, perdona Dalmacio, sí, y corto ya ahora en este intervalo, es que toda esta noción de que los males de América Latina, en este caso, incluyendo al Brasil, porque sería entonces solo América Española, si hablamos de Brasil, es culpa tampoco quiere primero ser del latinos. imperio. En Brasil tampoco quieren ser latinos. Claro. No. Toda esta... El español es ahora obligatorio. Claro, bueno, pues toda esta doctrina de que los males de los cimientos de las naciones de la América Española son fruto del imperio y los malos futuros cuando ya han sido repúblicas independientes es culpa de Estados Unidos, ese es el motor, la gasolina con que ha alimentado a toda la clase de dictadores que han proliferado y que siguen en América Latina. Y es que es impresionante que esa doctrina se defienda desde España con partidos como Podemos o Izquierda Unida. Es que eso realmente me avergüenza como español directamente. Todos los españoles, cuidado, todos los españoles. Hay que recordar la frase de Calvo Sotelo cuando lo de las Malvinas, que es verdad que aquello fue lo de las Malvinas, una aventura militar de los militares argentinos, etcétera, pero que cuando dijo que lo de las Malvinas es un asunto distinto y distante. Eso es separar España de América, en este caso Argentina. Podía haber dicho que España no se inmiscuía o algo así, pero no. España es la clase política española la que se está separando de Hispanoamérica. Y desde luego. Y los de Podemos, mira, yo me parece que lo he escrito en algún sitio, que los de Podemos a mí me cae bien en ese sentido. En el sentido que le decía antes a Alberto también, de que me complace su versión. Que me complace que haya cierta similitud entre España y la situación de España y de Venezuela. Pues lo mismo a mí que los de Podemos traigan aquí ideas venezolanas, aunque sean las que son, que no comparto en absoluto, pero en otro sentido pues me parece positivo. En ese sentido, espero que se me entienda bien. Sí, sin duda ninguna. Bien. Digo para poner al tanto a gente que pueda incorporarse. Estamos en un conversatorio con miembros del Movimiento Ciudadano por la República Constitucional, MCRC de España y de otros países que ya tienen núcleo. Les participo, amigos, que hay gente que me llama que se quiere incorporar. Anoche mismo empiezo a recibir llamadas de amigos de Nueva York, de amigos de Washington, de amigos de la Universidad de Valencia en Venezuela, que ven con mucho interés el vínculo que hemos establecido con ustedes. O sea, mire, yo no sé qué pensáis, como dicen ustedes, pero estamos condenados a entendernos y a desarrollar formas de colaboración, sobre todo desde esta tribuna de intelectualidad en ángulo positivo. Yo, como saben, desconfiamos de todo lo que sea un punto de vista intelectual. Queremos es celebrar que un gran teórico de la República, como don Antonio García Trevijano y como el amigo Negro, que está allí con nosotros, don Dalmacio, bueno, estamos hablando de perdónenme la expresión, de la crème, que no es español, pero es la crema de la crema de la cultura hispánica y no es por azar que hemos escogido vincularnos a ello, porque son los que tienen las respuestas fundamentales a nuestra tragedia histórica. Y de que ahora ustedes descubran con el amigo Pedro que ellos también han estudiado al amigo Carlos Rangel, por supuesto olvidado y en la mayor marginalidad por la élite venezolana. Pues sencillamente ahí está el problema, que nuestros propios valores son sencillamente ignorados
por nuestra propia élite, nosotros también tenemos nuestra leyenda negra. Es decir, cuando ustedes descubren que los partidarios de los negros legendarios, de vituperar a España, están en la propia España, en personajes absolutamente, digamos, despreciables, como este coletudo. Ay, Miguel, perdón lo de las colas de caballo, no es contigo. Es que Miguel tiene el pelo largo. Vean, hemos conocido en vivo y en directo lo que significan las ideas del chavismo también para Europa. Pero no exageremos, Chávez no elaboró otra cosa que no fuera un refrito de toda la porquería semifascista. Es fascismo rojo, ¿eh? Es una mezcla, pero curiosísima. No se olviden que los grandes maestros de Chávez eran un tal Ceresole de Argentina. O sea, es la extrema derecha peronista, es los Carapintada. Después le gustó Castro. Él admiraba siempre los despotismos, cualquiera sea. Y su alianza internacional es Siria, es Irán. Simpatizaba, casi llegó a ir a Corea del Norte. Le encanta China, por supuesto. De China no aprendió a generar mercado capitalista. De China le gustaba eso de partido único. Incluso en la versión última de la generación de la gran mafia rusa gobernante, bueno, con el respeto que se merezca el señor Putin, eso le gustaba a Chávez, eso de tener un sistema que Putin pudiera controlar. Caramba, qué raro que nunca se antojó de algún gobierno que representara de forma auténtica un proceso de emancipación de grandes masas urbanas convertidas en ciudadanos. No, eso no le interesaba. A él le gustaba el despotismo directo. Y bueno, y lo intentó, no pudo. Mira, hay nuestra propia leyenda negra de considerar a los venezolanos como un pueblo que, bueno, es imbecilizado, que es un pueblo que se conformaba con las migajas, etc. Están demostrando que no. Pero ocurre que se engendró una juventud que quiere echar, como hemos repetido con la consigna de La Vanguardia, este gobierno sale a plomo, piedra y candela. Y el plomo no podemos echarlo nosotros porque nos ganan por ahora. Pero la fractura de las Fuerzas Armadas es absolutamente inevitable. Venezuela va a ser escenario de una cosa muy importante y será importante porque millones de venezolanos irrumpen en las calles para hacer viable una nueva etapa histórica para Venezuela. Y cuidado, si vuelve a ocurrir como aquella generación de patriotas que llegó a caballo hasta el Alto Perú, digamos, esta nueva generación de jóvenes venezolanos que derriban una dictadura de partidos, derriban el estado de las clientelas, no sea el ejemplo para que muchos otros países de Hispanoamérica puedan ver hacia Venezuela. Y de Europa, cuidado, no en plan ni de libertadores ni nada por el estilo, sino del laboratorio de las ideas del republicanismo moderno que no se puede expresar sino, creo yo, a través de las tesis como las que defiende el amigo Trevijano y el amigo Negro y ustedes mismos. De manera que celebro este encuentro y escuchemos los otros temas que ustedes van a tratar sobre Europa. Allí no podemos intervenir mucho, salvo que estemos en dibujo libre, entonces uno puede también decir algo. Ahora. Muchas gracias por esta conexión. Y bueno, y siguen aquí los fanáticos de la política por Periscope y por mis portales de Facebook, etcétera. Sigan oyendo entonces esta transmisión conjunta con el MCRC. Gracias. De acuerdo, pues si les parece vamos a hacer ahora una pequeña pausa para un poco de música y un consejo publicitario y regresamos enseguida. Hasta ahora mismo. Ok. Estrenamos nueva web www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos: diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo.
Todo desde un solo acceso, todo desde www.mcrc.es. Estamos de vuelta. Estábamos hablando en esta interesante conversación entre nuestros invitados el día de hoy, don Alberto Franceschi desde Miami, don Dalmacio Negro, que nos acompaña aquí en el estudio de Somosaguas, y Pedro Gallego desde Canarias. Y bueno, pues estábamos comentando un poco al hilo de la situación política en Venezuela, que también conoce Alberto Franceschi porque la vive de cerca y está inmerso, digamos, directamente en ella. Y bueno, estábamos comentando ahora un poco fuera de cámara, en esta pequeña pausa que hemos hecho. Estaba destacando Alberto Franceschi, me parece muy interesante el punto, la estatalización que sufre y la confusión que existe además entre lo que es el Estado y la nación, y hablando también sobre todo de Francisco de Miranda, que fue mentor también de Bolívar, del propio Bolívar, aunque luego digamos que se convirtió casi en su verdugo y lo ordenó fusilar hasta que terminó pues allí en Cádiz, en San Fernando concretamente. Y fue Miranda precisamente, que a su vez es discípulo, heredero de las ideas de Montesquieu. Para mí Miranda es una persona que incluso comprende mucho mejor que Montesquieu el principio de la separación de poderes. Sí. Y lo explica muy bien, lo interioriza, digamos, y comprende muy bien ese concepto. Y precisamente pues con respecto a ese tema que hablamos ahora con Chávez, que en realidad lo que está sufriendo Venezuela es un poco lo mismo que sucede aquí en España y en toda Europa, que es esa estatalización, es el monstruo del Estado, ese monstruo frío del que hablaba Nietzsche. De un Estado sovietizante. De un Estado, exactamente, que devora. Más que fascista, sovietizante. Claro, y el Estado al final siempre se convierte en devorador leninista. De libertades, y en opresor y en devorador de la propia nación que le permite su existencia, porque el Estado se tiene que sujetar o que elevar, digamos, sobre una nación. No puede haber un Estado sobre la nada. Es que el Estado empezó sobre la nación, imponiéndose a la nación. La forma política natural de Europa, esto lo explica muy bien Pierre Manant en el curso familiar de filosofía política. Está traducido, curso familiar de filosofía política. Y en otros sitios, insiste mucho en ello, vamos, no es una cosa conocida. Lo decía, por ejemplo, hasta Max Stirner, el anarquista. El Estado se impuso sobre la nación, que es la forma política natural de Europa, que es una forma republicana, junto con la monarquía absoluta. La monarquía sí es absoluta gracias al Estado, me da lo mismo. Y eso ha desviado toda la tradición occidental, que efectivamente es republicana desde los tiempos griegos, pasando por Roma, que era republicana, y la Edad Media, aunque hubiera monarquías, se trataba de repúblicas. Eran monarquías, pues ¿por qué elegir a alguien que mande? Etcétera, eran gobiernos, pero no eran estados. En fin, bueno, próximamente, por cierto, aparecerá en Venezuela, que lo edita una editorial venezolana, un libro mío que se titula El Dios Mortal, que habla de eso. ¿El diezmo? El Dios Mortal. El Dios Mortal. Claro, lo que decía Hobbes. Hobbes llamaba al Estado el Dios Mortal. Ok. Claro. Lo que quería, desde otra perspectiva, de otra plataforma, quería comentar con vosotros, y a ver qué os parece, que muchas de las cosas que ocurren en la América española, sin duda ninguna, uno de los motivos es porque en cierta medida, como en Europa, la izquierda en su versión más totalitaria, que es el comunismo, hay que reconocer que goza de buena prensa. Ya no de buena salud o no, sino que goza de buena prensa. O sea, es bien vista desde el punto de mira de lo que es el antiimperialismo. Entonces tiene esa reminiscencia romántica
de que no dejan de ser luchadores contra la opresión de los imperios malvados, porque si no, no se comprende estas arengas y estas solidaridades de los partidos de izquierda, de la izquierda europea, con las dictaduras de América Latina, de Sudamérica. O sea, no se comprende esta fusión. Y otro de los argamasa que unen esas dos corrientes, una es, en concreto de la izquierda española, es el odio a la nación española, la negación de la nación española. Claro. Que se junta el complejo y el odio o las culpas que se le echa al imperio español que conquistó la América española, valga la redundancia. Esas dos corrientes se unen y hacen frente común. Y no es baladí lo que estoy diciendo, puesto que el Centro de Estudios Políticos, el CEPS, mayoritariamente formado por gente de Podemos, ahora de Podemos porque no existía todavía Podemos, y de Izquierda Unida, fueron los asesores de las constituciones de Venezuela, Bolivia y Ecuador. O sea, lo que estoy diciendo no es una cosa gratuita, eso está funcionando ahí y ha estado funcionando en las nuevas constituciones bolivarianas y en el nuevo vuelco al indigenismo que existe en América, en Sudamérica o la América española. Todo ese cacao mental que me ha recordado una anécdota de un fraile de origen criollo que se llamaba, célebre en México, Fray Servando, que dio un discurso en el siglo X, en finales del siglo XVIII, principio, no recuerdo bien. El del manto de la Virgen de Guadalupe. Por Dios, diciendo que la Virgen de Guadalupe, que los mexicanos eran tan cristianos como los españoles y no le debían nada del cristianismo a los españoles, que la Virgen de Guadalupe se paseó por allí en el siglo I. Claro, esta serie de confusiones y que Santo Tomás apareció, el apóstol Santo Tomás por allí también, toda esta serie de confusiones que calan en las culturas hispanoamericanas, en este caso, no dejan de ser una creación de confusión a la hora de tener certezas de lo que es realmente un pueblo. Porque es que, claro, esta serie de disparates que calan en el imaginario de la población es que son realmente... Ya no entra en juego la razón, ya tiene que ser Freud el que opere ahí. Es decir, una serie de cuestión psicológica que es la que utilizan la mayoría de los dictadores de esas latitudes, que es fomentar una identidad y crear que todos los males que sufre su población es culpa de factores exógenos, que todo lo que pasa ahí es culpa de los demás y que ellos son luchadores y rebeldes en buena lid contra las causas justas y la humanidad y la libertad y el pueblo y lo que sea. Claro, esa mezcolanza se une con la corriente europea de la izquierda, enemiga de la libertad por antonomasia, pues es explosiva. Y yo creo que lo primero, por eso lucha tanto Podemos por la hegemonía, como dicen ellos, cultural. Claro. En inocular en el imaginario y en la gente, en las escuelas, toda esa papilla que lo que hace es confundir a la gente, a la masa, y que no tenga certeza absolutamente de nada. Y yo creo que eso es el primer, y Dalmacio lo sabe mejor que nosotros, que ha sido profesor muchos años y supongo que lo ha tenido que vivir en sus carnes. No, bueno, luego lo he aguantado, no me importaba mucho. Pero los de Podemos, como todo lo que hay en España, tiene una explicación. En el preámbulo de la Constitución de 1978 se dice que España tiende a ser una democracia avanzada. La expresión democracia avanzada está tomada literalmente del libro del uruguayo, que fue luego jefe del Partido Comunista, no me acuerdo el título, es un título un poco largo, Lenin, el nombre es Arizmendi, ¿cómo se llama este? No me acuerdo cómo se llama, Rodney Arizmendi. Rodney Arizmendi, sí. Arizmendi escribe un libro que es sobre Lenin y desarrolla la idea de Lenin en qué pasa como una democracia avanzada. Eso está en el preámbulo de la Constitución española. Lo que está haciendo, y Rajoy lo ha repetido, por cierto, hace poco tiempo en algún sitio, de que España es una democracia avanzada.
Rajoy, que teóricamente representa, digamos, los conservadores o la derecha. Es decir, Podemos lo que está haciendo es tratar de desarrollar la Constitución española, que se hablaba de la planificación, se hablaba de tal. Es verdad que hay un poco ahí, porque las fuerzas estaban entonces igualadas, pero España es el Estado más sovietizado, o la nación más sovietizada de toda Europa. Y eso pasa a América. A través de Podemos o de quien sea, de la teología de la liberación y todas esas cosas. Bien, no, sobre este tema hay infinidad de ángulos. Ustedes mejor que nadie saben que buena parte de las tesis negro-legendarias que conspiran contra los cimientos mismos de la unidad de España tiene un origen lejano, y esto lo aprendimos con esta gente de Oviedo, que fue lo primero que leímos sobre este tema, en la lucha entre la iglesia, perdón, el altar y el trono. Iván Vélez es el que ha escrito mucho sobre eso. Y entonces, mira, pero incluso al propio el hijo de Gustavo Bueno Sánchez, le hemos oído esto de el trono y el altar, ¿no? Sí. De cómo la iglesia en América Latina incluso se negaba a ver, no es que se negaba, pero trataba de usar poco el español, y prefería que los ritos todos fueran en latín, para entonces el indígena, que le era muy complicado el latín, más bien el cura aprendía la lengua indígena y trataba de sistematizarla. Bueno, muchos habrá sido por un espíritu muy generoso de comprender y de comunicar, digamos, la buena nueva de evangelización por la vía de la lengua indígena, pero miren ustedes el problema que nos crea Evo Morales, también, y lo aprendí con este amigo Gustavo Bueno Sánchez, de que Evo Morales, yo no sabía eso, que hay una tesis del indigenismo constitucional del siglo XXI, socialismo del siglo XXI, que le ha metido a Bolivia 30 o 40 lenguas oficiales. Sí. Eso lo conté yo aquí, Franceschi, hace un par de semanas, lo conté y lo leí literalmente el articulado, en el que es tan oficial el castellano como 30 o 40 lenguas indígenas. Pero no solo eso, es que tiene que ser el Estado comprensible, un paso más allá, con la cosmovisión de todos los bolivianos. Es decir, que si uno cree en las leyendas no en el origen del hombre desde el punto de vista... Pachamama. Sí, no, y la cita literalmente, o sea, son cosas realmente algo... Estaba Dalmacio Negro, por cierto, ese día, cuando lo leí. Es algo realmente espeluznante, y esos son encima asesorados por gente de esto que acabo de decir, del CEP, del Centro de Estudios Políticos. O sea, es que son los que han arengado al indigenismo, pero de una manera exponencial, que son cosas delirantes absolutamente. Igual que aquí quieren potenciar toda lengua, el aragonés, el aranés, el tal, frente al castellano. Y lo que hay detrás acabará siendo sustituir, que ya está, el inglés es obligatorio en todas partes, sustituir el español por el inglés. La CIA trabaja a largo plazo. Contra lo que ha reaccionado Brasil hace ya unos años, poniendo como segunda lengua el español. Ya. Mire, aquí hay cosas, la gente a veces cae por incauta, Dios mío. Sí, bueno, no. ¿Qué cosa más normal de defender, digamos, el espacio ecológico y las tradiciones de los indígenas y defenderle su cultura? Pero elevar eso, ¿bien?, a lengua oficial equivale el peor crimen contra el pobre bolivianito de un cantón cualquiera, de una de esas 30 lenguas oficiales que le condenan a conocer casi en exclusividad o en privilegio su propia lengua de 30 o 40 mil personas. Al no acceder al español, algo puede estar seguro, ese indígena boliviano jamás será un posgraduado en Massachusetts o en Madrid o en la Sorbona, ¿no? Él está condenado a ser de ese pequeño espacio que estos libertadores de Podemos y de Evo Morales le habrán asignado. Esa misma estupidez
la promovió Chávez y la bendita manía de la, ¿cómo se llama? De la afrodescendencia. Pero todo es mercancía. Uno de los más grandes ricos del país es el afrodescendiente Aristóbulo Isturi, ministro de Educación, que se atribuyó todos los seguros de los maestros y profesores para su propio peculio. Y el negro Aristóbulo después fue gobernador e incluso ocupó el segundo lugar allí. Todo sacándole ventaja a su negritud. Pero sabemos la estafa que significa que los propios habitantes de las zonas de la costa negra venezolana, bien, no tuvieron lo que han debido tener, el acceso de esos niños de estas zonas negras a los más altos estándares para elevarlo a la élite culta de Venezuela, a la élite de mayor nivel de profesionalidad, de profesionalismo, digamos, de científicos, etcétera, e incluso hacer de ellos una élite privilegiada. No, de lo que se trata es de remacharle las artesanías tales más cuales y tales o cuales ritos de algún baile, etcétera, y para ello eso es la promoción de la afrodescendencia. Es que eso le meten al imbécil completo, ¿eh? Entonces, claro. El Chávez ha logrado que Venezuela, los aborígenes, pero Dios mío, si Venezuela tenía las tribus más atrasadas de América, las más avanzaditas eran los timotocuicas de acá de la zona andina, que eran descendientes de los chipchas de Colombia, que es un ramal de los incas, pero el grueso de los indios venezolanos estaban en la edad de piedra. Y sencillamente, y además, la iglesia venezolana, con el sistema de las encomiendas, de esto, que se armó ese lío histórico durante la conquista de cómo integrar como hijos de Dios a los indios, pero no así a los, ¿cómo se llama? A los negros que no eran tan hijos de Dios como los indios. Eso pero en todo caso, los aborígenes, antes de llegar los esclavos, que por cierto, era la compañía guipuzcoana. A mí que un vasco me diga que no era español, cuando Venezuela tuvo un siglo bajo dominio de la compañía guipuzcoana, ¿entiendes? Caramba, es como un abuso, porque ese es el problema. Ellos fueron súper españoles cuando dominaban digamos, lo central de la economía española, o los catalanes con Cuba. Una vez que Franceschi, acuérdate de que me la has quitado de la boca. En Cuba, los Bacardí, claro, que era catalán. ¿Tú sabes cuándo se quemó su fábrica, su fábrica? Hubo un incendio. ¿Cómo tenía a los trabajadores? Los tenía anclados con una cadena a los bancos de trabajo y murieron todos porque no pudieron escapar. Esa sí es la verdadera leyenda negra sobre el dominio español. La de esos catalanes allí en Cuba, esclavistas. Entonces, que vengan ahora a decirnos que los catalanes no tenían nada que ver con la España de 5 siglos, por favor. El separatismo todas catalán. Esas figuras benditas negro legendarias del Sabino Arana y de los bicharracos estos del catalanismo ultranza, que sencillamente quieren crear una ficción de historia que no es la verdad. Como aparece un Chávez diciendo que tenemos que defender la cultura aborigen. Pero ¿cuál cultura aborigen? Tenemos 2 o 3 cositas, unos alimentos rústicos, qué sé yo, y algunos bailes. ¿Qué más? Bueno, la opresión a la mujer, porque el bendito indio caribe lo que vivía era, digamos, drogándose y en guerras permanentes de saqueo a las otras tribus, y la pobre mujer, ¿cómo se llama?, de tribu cariña, etcétera, era la que trabajaba la tierra y criaba a los hijos. Es decir, todo lo que era lo productivo lo ejercía la mujer. ¿Qué? La vuelta a la cultura indígena es esto de la barbarie que nos plantean estos cultores de la cultura indígena. Contra la ideología de género no estaría mal. ¿Cómo? No, digo que contra la ideología de género no estaría mal que trabajen las mujeres. Bueno, Alberto, el preámbulo de la Constitución venezolana, y te has adelantado, dice literalmente que el fin supremo de la Constitución del pueblo es refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural. Pero, Dios mío, si en algún país hubo mestizaje fue el nuestro. Pero Dios mío, ¿de dónde sacan esta estupidez estos chavistas? Ahora bien,
Porque Mira, no han leído a Vasconcelos. Yo quiero aclararles algo a los amigos del MCRC. Este que está aquí fue constituyente por iniciativa propia, porque hay una especie de intersticio que nos permitió colarnos a 3/4 de la constituyente del 99, y yo no firmé esa vaina. Había una especie de intuición histórica de que todo lo que viniera de esa élite, de partidarias de todas esas ideas absolutamente descalificadas del chavismo y que fueron plasmadas en esa constitución. Yo no firmé esa constitución y he dicho siempre que hay que quemarla. ¿Bien? Por eso mi choque con esta élite que se hizo chavista al adoptar esa constitución como su constitución. Y yo he reclamado permanentemente el derecho a quemarla, porque eso no representa otra cosa que un salto atrás en lo que era la Constitución del 61, que fue hecha por Adecos y Copellano. Está bien, era partidista, era también, ¿cómo se llama?, de clientela, pero había no un mínimo, había una buena base de separación de poderes. Betancourt, para poder imponer una mayoría en la Cámara de Diputados, encarceló a los diputados del Partido Comunista y de URD el año 62 en la lucha antisubversiva, porque la Cámara de Diputados, recién estrenada el año 61 con la Constitución del 61, era una expresión genuina de esa voluntad de la separación de poderes. Digo, como un aspecto, por la negativa se ve el nivel de separación de poderes que llevó a Betancourt hasta tener que poner preso a los diputados para poder tener mayoría en el Congreso. En la Cámara de Diputados, que era la Cámara Política. Habían cosas en el otro régimen que está bien. Era una democracia de partido, que inspiraron a los socialdemócratas españoles que financiaban desde Venezuela, además de la CIA, sí, que señor, también lo financiaba. Por eso el Partido Socialista Español le tiene inquina a Chávez, porque ellos eran amigos de Andrés Pérez. Claro. Bueno, claro, que les financió. Y hablando de eso, si me permite, una incisión. Sí, sí. ¿Y por qué querer hacer constitución? Lo pertinente hoy en día, las constituciones, sería muy largo hablar ahora de ello, las constituciones hoy son inventadas o algo así, son cartas otorgadas, no hay que engañarse. Lo mejor es hacer leyes orgánicas, que por cierto García Pelayo, que sabía lo que se traía entre manos como constitucionalista, cuando el rey Juan Carlos pasó por Venezuela, aconsejó, esto se lo he oído yo contar a él, no creo que figure en ningún sitio, pero se sabe, yo creo. Se lo he contar a García Pelayo, que yo le conocía mucho, y él aconsejó que mejor leyes orgánicas, para aproximarse a las constituciones de tipo anglosajón que no existen o son meramente regulatorias de las funciones del gobierno como la norteamericana, aunque luego han añadido enmiendas que la desnaturalizan en parte. Por eso digo yo ahora que en Norteamérica en Venezuela, se está abriendo creo yo, a la fuerza, una especie de proceso constituyente, porque la gente ha despertado, el pueblo ha despertado. ¿Por qué no pensar en leyes orgánicas, división de poderes, las que hagan falta, pero no en constitución? Bueno, don Dalmacio, esas son el tipo de discusiones que van a aparecer. El problema es que ahora hay como la prioridad de echar a esta ya, bueno, esa es la prioridad. Esa es la prioridad. Un movimiento de rebelión nacional. Pero convendría ya ir pergeñando quizá lo que haya que hacer, porque si no, es que el problema de las revoluciones es el vacío de poder. Si no hay un líder que las dirija o alguien que las dirija, y entonces pues el vacío de poder vuelve otra vez la dictadura, alguien que se impone. Bien, pero una revolución como la que empezó ahora, pero todavía no es ni siquiera consciente, pero tienen algo claro, es contra toda forma de dictadura. Eso es evidente. Esto nos va a llevar a un espacio de tiempo político muy, muy convulsivo, pero muy interesante, muy creativo. La cuestión de los líderes, don Dalmacio, es que los prefiero si tienen las cosas claras,
pero si tienen las cosas tan oscuras como este liderazgo que está en la élite política, dan vergüenza ajena. Pero mire, viene una generación impresionantemente sólida de luchadores antidictatoriales. No conocemos mucho de estos jóvenes, pero porque es cierto lo que usted dice, de que el peligro del vacío de poder. Pero claro, no habrá, don Dalmacio, una especie, no sé de inevitabilidad de que las convulsiones que se reparten en un espacio de tiempo de 1 o 2 años, con todas las privaciones y calamidades que eso implica, sí, como todas las revoluciones van a tener un proceso muy creativo de realineamientos profundos en los propios liderazgos incluso, y que aparecerá, porque plantear en este momento una constituyente, por ejemplo, además de que el propio gobierno está tratando de montar una absolutamente, ¿cómo se llama? Prostituida, la prostituyente, llama un líder del PSOE local a la constituyente del gobierno, sí, y los otros defendiendo es la constitución chavista. Eso de proponer la verdadera constituyente que queremos o las leyes orgánicas, o sea, eso es agregar en el temario del lío venezolano algo que no es lo fundamental, que es la lucha para echar abajo la dictadura. Y rápidamente, en cuestión, no sé, de 1, 2 o 3 meses, quedará más claro el panorama como para plantear una opción de reconstrucción del Estado. Eso apunto yo. Y además hay otra cosa, que la idea de ley orgánica destroza también la idea de constitución, de esta nueva constitución que quieren hacer. Pues la constitución es un bloque, lo otro no. Y entonces, lo dijo incluso como idea revolucionaria, una ley de separación de poderes. No sé, vamos, es una sugerencia que se me ha ocurrido sobre la marcha. Don Dalmacio, es por supuesto pertinente y muy importante, pero en esta situación actual, sí, ya lo que conviene quizás que entienda el país es que tanto la constitución de Chávez como la constitución de los sucesores de Chávez son patrañas del estatismo contra las libertades. Claro, y de que la gran conquista nuestra es la libertad colectiva, y de que los organismos de poder que pueden salir de este proceso de ascenso ininterrumpido de la juventud es por imponer las libertades. Y las libertades son incompatibles con la constitución chavista. Y la separación de poderes como noción fundamental de lo que usted podría llamar luego una ley orgánica, pero antes de la discusión, constitución o ley orgánica o derecho anglosajón o derecho lo que fuere, o derecho constituyente o derecho republicano, bien, lo que importa es echar abajo esta cosa que oprime a todo el mundo y todo el mundo le entiende en el concentrado del problema. Fuera la dictadura, abajo la dictadura. Y eso implica una dinámica imparable hacia la exigencia de un Estado que tendrá la forma constituyente, por supuesto, inicialmente, que puede llegar al perfeccionamiento de las leyes orgánicas como gran instrumento, pero que es sobre todo un momentum político, no es jurídico. Es, digamos, de la conquista de la libertad colectiva. Sí, sí. No, yo lo digo porque los conceptos son también polémicos. Muy bien, pues si os parece lo podemos dejar por hoy aquí. Llevamos 1 hora y 10 minutos. Si tenéis alguna cosa más que añadir, Pedro, o algún otro punto, y si no, pues yo creo que lo podemos... No, yo quisiera recomendar que lean en el Mundo, a propósito de que se quiere sumar como última estupidez del sistema, y que en el que rige la ley de Hanlon, el principio de Hanlon, es la ley rectora, más que la Constitución y todo, la ley rectora, el principio de Hanlon. La opinión de Jiménez Los Santos contrastada con la de un señor que se llama Antonio Lucas a propósito de la estupidez de querer exhumar el cadáver de Franco, y creo que también el de José Antonio. Sí, pero esto directamente es lo que venía a decir antes.
es que este delirio puro de la falsa izquierda, es que esto es inaudito, pero es que esto goza de buena salud y de buena prensa. Es algo impresionante. Es para entretener a la gente. Es para entretener a la gente. Aparte de que los que lo propongan son una pandilla de estúpidos. Carecen de sentido político. Pero es que este delirio, que como dije antes, este delirio promovido, o sea, ¿alguien puede dudar en el sentido formal del término que hubo 40 años de dictadura franquista en el sentido formal? Nadie lo pone en tela de juicio. Nadie. Pero es que la gente no es que ponga en tela de juicio, es que medio mundo defiende que Maduro y Chávez son los tíos más demócratas del universo. Claro, al mismo tiempo, claro. O sea, es que lo que quiero decir es que aquí hay un conflicto ideológico que no se ha solucionado, y hasta que no se solucione eso, la razón no vale para nada. ¿Por qué no? Ahí tengo que darle la razón a Alberto, que claro, cuando el razonamiento con un loco es inviable, o hablar con un marciano porque el lenguaje y la comunicación es imposible, pues ahí te quedan dos caminos, nada más, o olvidarte, desaparecer, o tienes que ir al conflicto. O sea, porque es que vamos a ver, es que el problema ya no es un problema de cuestión de análisis para valorar de una manera subjetiva si algo es bueno o malo. No, es que hay gente, y concretamente en España también, que defienden a Maduro y que eso es lo más democrático del mundo y que los otros son asesinos. O sea, no es cuestión de que allí quieran derrocar una dictadura, es que para mucha gente aquello es la panacea. Los de Podemos. Claro, entonces esto es un problema muy grave, que es sobre todo por la gran propaganda que ha tenido siempre las bondades del comunismo y de la falsa izquierda, que tiene una historia romántica sobre lo bueno que ha sido, falsificada completamente, y que ha sido una propaganda muy bien orquestada siempre. Pero ese problema que está en el imaginario de cualquier persona, o sea, la prueba, para una persona decir de izquierda es algo virtuoso, soy de izquierda, es algo, una cosa virtuosa, una cosa buena, una cosa sacralizada. Y derecha es algo malo. Es sacralizada, o sea, la palabra izquierda está sacralizada. Pero porque es que realmente, perdonar un momento, yo es que ahí con respecto a la palabra izquierda, que claro, por supuesto, para mí en el paradigma político, digamos, existente en España y en general en toda Europa es un concepto inextricable, digamos, es imposible entender, porque es una izquierda que está integrada dentro del Estado. Y para mí, yo siempre que utilizo la palabra izquierda, la única manera que tengo de concebirla mentalmente o intelectualmente, la izquierda es recurriendo al origen histórico de lo que es la izquierda, su procedencia revolucionaria en la Revolución Francesa, como fuerza civil opuesta siempre a lo que es el establecimiento y lo que es el Estado, a lo que es el antiguo régimen. Para mí eso sería la izquierda. Ahora, una izquierda que está dentro del Estado, como sucede aquí en España, a mí eso... No, cuidado, la Revolución Francesa... Es que el primer error, Miguel, creo yo, a mi juicio, es que eso lo dice muy bien Bueno en el mito de la izquierda, es que no se puede hablar de la izquierda de manera unívoca, sino de manera análoga. Hay muchas izquierdas que son cosas distintas con significados distintos. ¿Qué tendrá que ver la izquierda maoísta con la izquierda socialdemócrata? Pero esa es la izquierda indefinida de la que habla Bueno. Es que la gente habla de izquierda como si fuera algo existente que puede tocar con las manos, que es la izquierda. No, señor. Es que él habla de 4 o 5 generaciones de izquierda con contenidos absolutamente distintos. Y contradictorios entre ellos. Contradictorios entre sí, así es. Entonces, claro, en el imaginario de la gente concibe la izquierda como algo que puede tocar con las manos. Un ejemplo. Eso es tan cierto que toda la cultura política venezolana está influenciada por los progres, los famosos progres. ¿Sí? El que lleva a su casa, a vivir en su casa, a Chávez, es Miguel Enrique Otero, hijo de Otero Silva, el gran progre de los progres. Periódico El Nacional, la burguesía hecha periódico, como dijeran de Le Monde los troquistas franceses. La burguesía hecha periódico, que es el Nacional de Venezuela, era el vocero oficial del chavismo en ascenso. Los protegía
y los hizo socios de la parte inicial. La esposa del dueño del Nacional era ministra de Información y el director del Nacional, que a la vez era del grupo Cisnero en los programas de opinión, era el director, el señor Peña, pasó a ser un chavista connotado, constituyente y alcalde de Caracas, electo por el chavismo. Había una gran sociedad entre el progresismo del Nacional, y si usted va a ver el directorio del Nacional, eran todos de la gran burguesía de Caracas, progre. Y ahora entonces, bueno, ya rompieron felizmente hace 10, 12 años, pero esta cultura de política venezolana es lo que ellos llaman de centro-izquierda. Amigos, si hasta Zapatero tuvo que hacer los peores desastres, como casi ser el abogado de Maduro, para que entonces empezaran a aborrecerlo. Pero le queda su Felipe intocable, su Felipe González, que ha tomado cierta distancia de Maduro. Pero al propio tiempo, claro, por lo el propio González es abogado de Santos en Colombia, y Santos es uno de los grandes responsables del mantenimiento de Maduro en el poder, porque le ha protegido desde la situación internacional, haciéndolo un protagónico del plan de paz español, del plan de paz, perdón, de Colombia, al lado de Cuba. O sea, todos están enredados. Y en la matriz originaria es la del PSOE, sí, ¿cómo llama? El progresismo de izquierda en Venezuela, y la actual MUD, toda la mesa de unidad democrática, son prochavistas a través de la Constitución de Chávez, que la quieren santificar como una letra inapelable. Mire, pero si es hasta amigos míos de primera línea en la oposición sacan la bendita Constitución de Chávez como gran arma. Dios mío, que es nuestra sepultura. Lo que hacía Anguita, lo que hacía Julio Anguita en España. Este es mi programa y sacaba la Constitución. Ah, ya. Hombre, claro, Julio Anguita, porque la Constitución es la democracia avanzada. Y es más, decía Dalmacio que encima el revolucionario era cumplir la Constitución, que ser revolucionario era cumplir la Constitución española. Y os acordáis lo de programa, la democracia, la Constitución. La democracia avanzada, que es la clave de la Constitución española. Ya. Una cosa, don Dalmacio, un pequeño dato que puede serle útil en la investigación de este tema. Yo recuerdo a Rodney Arismendi como bueno, factotum allí del comunismo uruguayo. Sí. No sabía que era de él la fórmula democracia avanzada. Pero yo recuerdo en los años 70 que de él, que la toma de Lenin, que la toma de Lenin. Sí, pero Georges Marchais, del Partido Comunista Francés, el más estalinista de Europa, tenía como lema del Partido Comunista en los tempranos años 70 la democracia avancée. Era también el colofón de toda la propuesta comunista en esa época para pues Francia. Puede ser. Mire usted. Pero no lo sabía yo. Pues puede venir de ahí también. Es el leninismo, una versión del leninismo. Claro, pero es esa idea también de la democracia como un largo camino hacia alguna parte que no se sabe cuál es. Mediante la revolución. Mediante la revolución constante, o aquí en el caso de España, mediante una transición permanente en la que llevamos desde el 78, de constante transición. Y bueno, pues eso es como un camino hacia algo que no se sabe exactamente lo que es como una tierra prometida. Es esa idea también de la palabra democracia como sinónimo de paraíso en la tierra. Y al que finalmente llegaremos, se supone, en esa última fase de la democracia. Es el viejo mito, viejísimo mito del reino final de los tiempos felices. Sí, es como dice Miguel cuando ponen en Cuba hasta la revolución siempre, dice, o sea, que no llega nunca. En Cuba la palabra revolución se pronuncia, hasta cuando ponen telenovelas o algo así, cuando sale la palabra revolución, la dicen con unción. Sí, como si fuera mire, una aparición. Bueno, pero algo así. Celebremos algo para ir terminando el programa, ¿no? Mire, no es raro este encuentro nuestro, ¿eh? Hemos sido paria de los sistemas políticos vigentes, nos opusimos a toda la tramoya de la transición en España, defendisteis la ruptura,
Y yo he defendido 18 años la ruptura con esta bosta de régimen y esa constitución. Ha sido una lucha solitaria en el desierto. ¿Y por qué empiezan a oírnos cada vez más? Bueno, algo pertinente tiene esta tesis como para por fin dar una respuesta teórica muy sólida, muy potente a lo que es la necesidad de un replanteamiento completo de estos temas. Y yo celebro el encuentro con Dalmacio. Le digo a don Dalmacio que no lo he podido estudiar a fondo porque andaba ocupado con don Antonio. Ni falta es que hace. Habéis producido tantas cosas, Dios mío, que no me he dado tiempo para ponerme al día. Y es un vacío enorme. Yo como lamento, Dios mío, haber estudiado tanto tonto por allí digamos, y no haber aprendido nada, y de ustedes he perdido, ¿cómo se llama?, el chance de haberlos conocido antes. Pero párate, no hay ya... tengo 50 años de vida por delante. Yo como Antonio aspiro a vivir 100, 120. Entonces, mira, ha sido un gran placer. Quiero aclararle a mis amigos de Periscope que están en directo acá y que esto lo reproducen por miles, que esta tarde sí tengo mi programa a las 4 de la tarde, hora de aquí, y hora a las 10 de la noche, hora de Europa. Digo, esta es una cuña, perdona Miguel, para mi propia... Sí. Y entonces vamos a... Y don Dalmacio, alguna vez quisiera... don Antonio me entusiasmó con posiblemente ir allí a España, ¿no? A visitaros, y entonces tendré el gran placer de conocerle personalmente. Ojalá que para ese momento ya haya podido leer algo de su obra, que es monumental también. Y bueno, y de los amigos, tiempo, con este canario, Pedro Gallego, que está allí, que de gallego no tiene nada, sino de canario, o es al revés, eres un gallego infiltrado. Soy de Madrid, pero bueno, ya Madrid. Como si fuera también... Pero bueno, en Madrid casi todos son gallegos. Mi mujer es de Canarias y bueno, pasaría a verlo en algún momento. Que era el paso para América. Está allí con su familia, ya nació allá. Mire, ojo, una cosa interesante como para retener esto, y esto me lo va a entender Pedro, eso de la octava isla, que Venezuela la comprendían los canarios como la octava isla, claro, y borraron aquel desaguisado histórico de españoles y canarios contar con la muerte aún siendo indiferentes del decreto de guerra-muerte de Bolívar. Chicos, lo que es indiscutible es que cuando en el año del hambre llegan, el año del hambre en Canarias, el año 48, en España, tiene una oleada desde el 48 que no paró. ¡Ey! ¿Cuántas mises tenemos de esa extraordinaria mezcla de razas que se hizo con los españoles y particularmente con Canarias? ¿Cuántas mises de, ¿cómo se llama?, de aspecto andaluz? ¿Cuántas, ¿cómo se llama?, bellísimas mestizas y bellísimas, pues también, y bellísimas negras que tenemos, y bellísimas indias puras también tenemos. Hay de todo en ese crisol de razas que ha sido Venezuela. Pero me interesaba como un comentario final lo de que tenemos demasiadas cosas en común con España y particularmente con Canarias, porque teóricamente deberíamos escoger en los sistemas políticos futuros algo que permita una especie no sé, de nacionalidad común con los canarios, por lo menos. Los peninsulares sois un poco más complicados, pero Dios mío, qué cantidad de cosas hay por hacer para la obra histórica de la síntesis étnica y de la síntesis, sobre todo cultural, con el hispanismo. Muchas gracias por haberme tenido en vuestro programa. Encantado, Alberto. Muy bien. Me alegro mucho. Igualmente. Pues muy bien, muchas gracias a todos, muchas gracias don Dalmacio, muchas gracias don Alberto Franceschi, Pedro Gallego también desde Canarias. Y bueno, pues nos despedimos por hoy, hasta mañana, un saludo a todos los oyentes. Y adiós también, Pedro.